Muy buenas noches a toda la comunidad estudiantil de la institución educativa San José del municipio de La Unión Valle, primer claustro educativo del Valle del Cauca. Este es un video para el curso de física de grados 10º y 11º. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este video voy a mostrar la otra alternativa de solución para encontrar las corrientes de malla, que se llama la regla de Cramer. Para utilizar la regla de Cramer hay que revisar también el concepto del determinante de una matriz. Como se puede ver al lado izquierdo de la pantalla, vemos el circuito con el que se ha planteado el ejemplo bajo el cual se explicó la reducción Gauss-Jordan. Entonces retomamos el circuito allí identificado con 3 mallas, donde me dice que la primera malla la vamos a recorrer de esta manera, llegando otra vez a ese punto P, que la segunda malla la vamos a recorrer de esta manera, en el sentido contrario a las manecillas del reloj, y que la tercera malla la vamos a recorrer en el sentido de las manecillas del reloj. El ejercicio está planteado tal cual como está en el otro para que miremos cuál de las dos alternativas se nos facilita más para el manejo de los datos. Bueno, vemos al lado derecho las ecuaciones de malla. Repasémoslas rápidamente. Recordemos de que una ecuación de malla se plantea a partir de que sumamos todos los aportantes y los igualamos contra toda la sumatoria de consumidores. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, arrancamos con la malla 1 y cuando empezamos este circuito nos encontramos la fuente 5 y la vamos a considerar positiva, la fuente 6 negativa, la fuente 7 negativa, la fuente 1, perdón, negativa, la fuente 2 negativa, la fuente 3 negativa y la fuente 4 positiva. Eso lo hemos resaltado aquí en esta parte de la ecuación. Y con respecto a los consumidores que vamos a tener, nos encontramos en ese mismo recorrido primero R7, la corriente 1 va para allá y la corriente 2 también va para allá, por tanto en R7 y en R8 las corrientes se suman. Entonces vemos que ahí aparece esa parte de la ecuación, R7 que multiplica la suma de las dos corrientes más R8 que multiplica la suma de las dos corrientes. Pasamos ya a la parte externa del circuito y nos encontramos a R1, a R2, a R3 y a R4, que todas van a quedar multiplicadas por I1 porque es la única corriente que pasa a través de ellas. Cuando damos ya la vuelta acá a la izquierda nos encontramos con R5 y R6, donde la corriente 1 va de derecha a izquierda mientras la corriente 3 va de izquierda a derecha, por tanto se van a encontrar y se van a restar. Por eso aparece R5 por I1 menos I3 más R6 por I1 menos I3. Cuando organizamos entonces la ecuación, encontramos que ¿quién va acompañando a I1 al factorizar? Todas las resistencias desde la 1 hasta la 8. ¿Quién va con I2? R7 y R8. ¿Y quién va con I3? La resta de la suma de R5 más R6. Y ahí sale nuestra ecuación de malla 1. Ahora para la malla 2, entonces recorriendo la malla 2 nos encontramos primero a R7, R8, en las cuales se suman las corrientes 1 y 2. Después nos encontramos a R9, R10 y R11, que todas tienen la corriente solo I2. Y por último nos encontramos R12, donde en ambas corrientes van subiendo, por tanto es R12 por la suma de I2 más I3. Al organizar entonces la ecuación, encontraremos que
¿Quién va con I1? La suma de R7 más R8. ¿Quién va con I2? R7, R8, R9, R10, R11 y R12. ¿Y quién va con I3? Solo R12. Con respecto a la suma de potenciales, vamos a tener positivo, negativo, positivo, positivo, positivo. Lo que al final entonces me va a dar 2 veces positivo, si fuesen iguales. 3 veces positivo. Bueno, malla 3. Entonces cuando vamos a la malla 3, ¿qué vamos a encontrar? En la malla 3, haciendo el recorrido, en cuanto a fuente vamos a encontrar negativa, positiva, positiva, negativa, positiva. Nos queda una sola, como lo vemos acá. Y con respecto a las resistencias, vamos a encontrar que nos va a decir que encontramos a R6 y R5 con la suma de restándose las corrientes I3 con la I1. Le encontramos a R14, R13 con solo I3. Y por último nos encontramos a R12 con la suma de I3 más I2. Cuando organizamos entonces la ecuación, nos va a dar entonces que con I1 va la resta de R5 y R6, con I2 va solo R12 y con I3 va R5, R6, R12, R13 y R14. Eso nos va a mostrar entonces que cuando ya la llevemos a números va a transformarse en lo siguiente. Bueno, llevándolo a números, teniendo en cuenta lo que nos habían comentado acá, que cada fuente valía 100 voltios, que las referencias marcadas con número impar y valían 50 ohmios, y que las resistencias marcadas con número par valían 100 ohmios, entonces nos lleva a la siguiente cuenta, que la ecuación de la malla 1 sería 600 por I1 más 150 por I2 menos 150 por I3 igual a menos 200 voltios. Que la ecuación de la malla 2 diría 150 por I1 más 450 por I2 más 100 por I3 igual a 300 voltios. Y que la ecuación de malla 3 diría menos 150 por I1 más 100 por I2 más 400 por I3 igual a 100 voltios. Que eso entonces nos sirve para conformar la matriz principal que tenemos acá. ¿Cuál es nuestro propósito? Poder encontrar, lograr. Recuerden que cuando teníamos la reducción Gauss-Jordan, de lo que se trataba era que aquí iba a quedar un 1, un 1 y un 1, y que el resto aquí iban a ser ceros, para que aquí quedara I1, aquí I2, y por último acá quedará I3. Entonces ahora vamos a buscar también cómo solucionar. Queda I1, queda I2 y queda I3, pero a través de calcular el determinante. Para calcular el determinante y aplicar la regla de Kramer, vamos a hablar sobre un concepto que se llama matriz modificada por columna. Voy a correr un poco la pantalla para que miremos de qué se trata. Ya no necesitamos más las ecuaciones de malla, porque ya las tenemos determinadas. Entonces, como puede usted observar, llamamos a este bloque, sin el pedazo de los resultados, lo llamamos la matriz de los coeficientes. Y a este pedazo de acá lo llamamos la matriz de resultados. Entonces, observe un concepto. Vamos a hablar de la matriz modificada de primera columna. ¿Qué significa eso? Voy a cancelar estos números, los voy a quitar, los de la primera columna, y voy a tomar los resultados y la voy a colocar ahí. Entonces miren cómo quedó. Miren que aquí está la segunda y la tercera columnas intactas, pero en la primera columna para la columna de resultados. A esa la vamos a llamar matriz modificada por la primera columna. Bueno,
Ahora vamos a hacer una segunda modificación y vamos a anular la segunda columna y sobre esa columna íbamos a colocar la matriz de resultados. Y entonces miren que aparece la primera columna como estaba, la tercera columna como estaba, pero la segunda columna aparece modificada, por eso se llama matriz modificada por la segunda columna. Y así vamos a hacer con la tercera. Entonces, sobre la matriz original vamos a anular a la tercera columna y allí en su sustitución vamos a montar la matriz de resultados. Y miren la matriz que se produce, donde están la primera columna, la segunda columna tal cual como la original que tenemos encima, pero la tercera columna se modifica con los resultados. Ahora dirán entonces ustedes, ¿y qué es la regla de Kramer? Bueno, aquí vamos a mostrar fácilmente qué es la regla de Kramer. Para este caso, para un sistema que es 3×3, donde vamos a hallar tres variables, que son la corriente de malla 1, la corriente de malla 2 y la corriente de malla 3, entonces observemos cuáles son las definiciones. La regla de Kramer dice, la corriente de malla 1 se va a encontrar dividiendo el determinante de la matriz modificada por la primera columna sobre el determinante de la matriz de coeficientes. La I2, ya dijimos la I1, la I2 es el determinante de la matriz modificada por la segunda columna dividido sobre el determinante de la matriz de coeficientes. Y la I3 dice, vamos a tomar el determinante de la matriz modificada por la tercera columna y la vamos a dividir por el determinante de la matriz de coeficientes. Eso es la regla de Kramer. Entonces, ustedes dicen, bueno, tengo las cuatro matrices. Según lo que usted dice ahí, ahora debo calcularle el determinante a cada una de esas cuatro. Entonces, las modificadas son los numeradores de esos fraccionarios y el denominador común es el de la matriz de coeficientes. Correcto. Entonces, vamos a ver ahora cómo le vamos a calcular el determinante a una matriz que en este caso son 3×3 porque tienen tres filas, líneas horizontales, tres columnas, líneas verticales. Bueno, vamos entonces a mirar cómo se calcula un determinante. Vamos entonces a la parte superior de la pantalla, parte izquierda, y entonces denotan ustedes que he tomado la matriz de coeficientes, miren, y la he escrito acá encerrada en unos palitos. ¿Para qué? Para mostrar que estoy calculando el determinante. Ahí están las filas, 600, 150 menos 150, 150, 450, 100, menos 150, 100 y 400. Y vamos a calcularle el determinante. Para calcular un determinante, por el método que les voy a explicar, que se llama el método de la expansión por la primera fila, hay que tener en claro las posiciones dentro de la matriz. Y miren que las posiciones que es una alternación de signos. En la posición de la fila 1, columna 1, hay un más, o sea, en la esquina superior izquierda. Y después va un menos, y después va un más, y si quiera más columnas, sería menos, y más, y menos, y más, y menos. Miren que todos los signos están alternados. Esos signos van a alterar las cifras de la multiplicación que se hace para calcular un determinante. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la expansión. Dijimos que por la primera fila. Entonces si va por la primera fila, significa que voy a tomar primero un más, después un menos y por último un más. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, vamos a concentrarnos en cómo se saca el determinante. Bueno, entonces observemos. Tomo el 600, lo coloco acá,
y le pongo el signo más, porque allá decía que comenzaba con un signo más. ¿Y qué hago? Bloqueo toda la fila a la que pertenece el número y toda la columna a la que pertenece el número. Eso me lleva a que los números que no tienen tachón son el 450 y el 100 y el 100 y el 400. Entonces los escribo acá, metido entre barritas. Eso significa que se convirtió en un determinante 2 por 2. Pasó de 3 por 3 a 2 por 2. ¿Y cómo se calcula 2 por 2? Ahora miramos, paciencia. Después decía, saque el signo. Entonces miren que coloco el signo menos. Porque decía más, menos, más. Listo, va el menos. ¿Cuál es el segundo número en la espación en la fila? El 150. Aquí va el 150. Entonces bloqueo la columna a la que él pertenece, bloqueo la fila a la que él pertenece. ¿Y cuáles números no quedan incluidos allí? El 150, el 100, el menos 150 y el 400. Mírenlos acá y se formó otro determinante 2 por 2. Después, ¿qué me va a decir? Es decir, oiga, tercer signo, tiene que poner un más. Listo, puse el más. Ahora coloque el tercer valor. Menos 150. Ahí está, menos 150. Miren que a la larga ese menos que está ahí con ese más, al más por menos va a dar menos. Y entonces bloqueamos toda la fila, toda la columna. ¿Y qué números no se quedan viendo? Que no quedan siendo tocados por el tachón. 150, 450, menos 150 y 100. Entonces, después de tener eso, ¿cómo hacemos para calcular el determinante? Entonces, un determinante 2 por 2 se calcula multiplicando sus diagonales. Esta diagonal, el producto de esa diagonal se resta con el producto de esta diagonal. Lo mismo aquí, esta así, menos el resultado de esta, y aquí está acá, menos el resultado de esta. Entonces vamos a aplicar eso. Entonces miren, aparece el 600, más por más, más. Ahora diría 450 por 100, 450 por 100, menos, porque es el de operación, 100 por 100, 100%. Después, menos 150, menos 150, que va a multiplicar a 150 por 400, 150 por 400, menos de operación, la multiplicación de 100 por menos 150. Miren que entonces aquí va a resultar que menos por menos va a dar más. Y por último va a quedar más por menos, menos 150. Aquí está el menos 150. De esta diagonal, 150 por 100 menos el resultado de menos 150 por 450, que ese menos por menos me va a terminar dando un más. Bueno, calculemos entonces esas cifras. Siempre hay que expandir por la primera fila, no se puede expandir por donde quiera, por la tercera, por la segunda, por la primera columna, por donde usted quiera tiene que dar lo mismo. Ahora entonces revisamos las multiplicaciones. 450 por 400 son 180.000, 100 por 100 son 10.000, o sea que la resta de los dos da 170.000. 150 por 400 son 60.000 y menos 150 por 100 son menos 15.000 y menos por menos va a dar más. Y ahora 150 por 100 son 15.000 y menos 150 por 450 son menos 67.500, donde menos por menos va a dar más. Teniendo en cuenta ese menos por menos va a dar más, ¿cómo nos van a quedar los resultados? 180.000 menos 10.000 son 170.000 y quedan multiplicados por el 600 que estaba afuera. Ahora menos 150 va a multiplicar a 60 más 15.000 son 75.000. Y este menos 150 que está acá va a pasar aquí
y va a quedar 15.000 más 67.500 va a dar 82.500. Esos resultados terminan dando entonces 600 por 170.000 da 102 millones. 150 por 75.000 va a dar 11.250.000. 150 por 82.500 da 12.375.000. Ahí están restando, entonces a 102 millones le quito 11.250.000 y le quito 12.375.000, me va a dar 78.375.000. ¿Qué he encontrado? He encontrado los tres denominadores que van en la regla de Kramer, porque el que divide es el determinante de la matriz de coeficiente y en este momento nos dio 78.375.000. Bueno, también les voy a explicar un artificio que sirve para calcular un determinante, pero solo, esto quiero que quede muy claro, solo se puede usar en determinantes de matrices 3×3, no en cualquiera. El método que acabo de explicar de la expansión, ese puede utilizar en las matrices de todo el tamaño que usted quiera, 5×5, 6×6, 20×20, 50×50. Así lo hace un computador. Pero 3×3 podemos utilizar el artificio que les voy a mostrar, pero solo en 3×3. Y la voy a utilizar con las matrices modificadas. Entonces vamos a mirar nuestra matriz modificada. Recordemos que voy a hacerlo primero con la de primera columna. Y entonces miren los números. Aquí está la columna 2 y 3 intactas y aquí está la columna de resultados. Entonces, ¿qué se va a hacer? Mucha atención. Se escriben las tres columnas, miren. Se escriben las tres columnas. Y se repite la columna primera y segunda, colocándolas como cuarta y quinta. O sea que van a ir 5 columnas, la primera, la segunda, la tercera, otra vez la primera y otra vez la segunda. Organizados los números de esa manera, vamos a hacer unas multiplicaciones en diagonal. Los únicos números que no van a quedar implicados son este número de acá y este número de acá, para que de una vez lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las diagonales? Miren, voy a tomar esta diagonal que aparece en color rojo y cuando tenga el resultado lo voy a multiplicar por más. Otra diagonal y otro más. Y otra diagonal y otro más. Si dio positivo, seguirán siendo positivos. Y si dio negativo, seguirán siendo negativos. Y después de tener esas tres multiplicaciones, entonces voy a hacer otras multiplicaciones. ¿Cuáles? Esta, esta y esta. Pero los resultados de esas tres multiplicaciones de abajo hacia arriba van a quedar multiplicadas por un signo menos. Hay que estar muy pilas en los signos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué nos va a decir? Bueno, menos 200, 450 y 400 da menos 36 millones y va con un signo positivo. 150 por 100 y por 100 da 1.500.000 y va en positivo. Y menos 150, 300 y 100 da menos 4.500.000 y va en positivo. Pero ahí va en menos 4.500.000. Ahora las negativas. 100 por 450 y por menos 150 va a dar menos 6.750.000. Pero lleva un signo negativo adelante. O sea que de menos por menos va a terminar siendo un más. Ahora, 100 por 100 por menos 200 me da menos 2 millones. Pero como lleva un signo negativo adelante, menos por menos va a dar más. Y ahora, 400 por 300 por 150 da positivo 18 millones. Y con el menos que le afecta aquí, pues va a quedar negativo. Cuando hagamos esa operación, entonces, ¿qué nos va a dar? Menos 36 millones, más 1.500.000, menos 4.500.000,
más 6.750.000, más 2 millones, menos 18 millones. El resultado da menos 48.250.000. Ya salimos de esa matriz y vamos a las otras dos. Entonces vamos a tomar la matriz modificada de segunda columna. Entonces, al organizar, miren que aquí en la segunda columna es donde aparecen los resultados. Esta es la primera y esta es la tercera intactas. Se repite otra vez la primera y se repite la segunda. Bueno, y vamos a hacer el entrecruce. Entonces, 600 por 300 por 400 da 72 millones y con signo positivo. Menos 200 por 100 y por 100 menos 150 da 3 millones en positivo y con signo positivo. Y menos 150 con 150 y con 100 da menos 2.250.000 y con signo positivo. Ahora, entonces, ahora con los negativos. En los negativos me va a decir menos 150 por 300 por menos 150 me da 6.750.000 y con el negativo que tiene aquí arriba, entonces me da menos 6.750.000. Ahora, 100 por 100 por 600 me da 6 millones y con el negativo que está acá arriba queda menos 6 millones. 400 por 150 y por menos 200 me da menos 12 millones. Y con el negativo que está arriba va a terminar siendo un menos por menos más. Entonces cuando vamos a hacer la operación, ¿qué me va a decir? Me va a decir 72 millones más 3 millones menos 2.250.000 menos 6.750.000 menos 6 millones más 12 millones. Resultado 72 millones. Da el determinante de la matriz modificada por la segunda columna. Y vamos a la tercera matriz modificada de tercera columna. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? Miren que aquí está la primera columna y la segunda columna intacta. Aquí aparece de tercera la columna de resultados, la primera y la segunda otra vez. Y hacemos las multiplicaciones así como hemos dicho en diagonal. Entonces, 600 por 450 por 100 me da 27 millones y positivo. 150 por 300 y por menos 150 me da menos 6.750.000. Menos 200 por 150 y por 100 me da menos 3 millones. Sigo para en el otro sentido, de abajo hacia arriba. Menos 150 por 450 y menos 200 da 13.500.000, perdón. Y con el menos que está arriba queda negativo. 100 por 300 y por 600 da 18 millones y con el signo menos que está arriba queda negativo. Y 100 por 150 y por 150 da 2.250.000 y con el menos que está arriba queda negativo. Resultado 27 millones menos 6.750.000 menos 3 millones menos 13.500.000 menos 18 millones y menos 2.250.000 da menos 16.500.000. Bueno, entonces aplicamos regla de Kramer. Y entonces, ¿qué me dice la regla de Kramer? Miremos muy bien. I1, determinante de la matriz modificada de primera columna sobre determinante de la matriz de coeficientes. Si miramos entonces, nos va a dar
¿Cuánto dio el determinante de la matriz modificada de primera columna? Dio menos 48.250.000. ¿Y cuánto dio el de la matriz de coeficiente? 78.375.000. Esos dos valores se ponen a dividirse acá, va acompañado de la unidad A de medición, que es amperios, y la división va a dar menos 386 sobre 627, el mismo resultado que nos había dado en el otro modo, porque es que cambiemos de modo de cálculo no va a cambiar los resultados. Entonces es negativo, ¿por qué? Porque hemos elegido que se movía en el sentido de la manecilla del reloj, y al dar con resultado negativo significa que debimos haber elegido que iba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, ahora I2. I2 me va a decir que el determinante de la matriz modificada de segunda columna es 72 millones y el determinante de la matriz de coeficiente 78.375.000. La división entre los dos va a dar positiva y va a dar 192 sobre 209 en amperios, y habíamos dicho que la corriente 2 iba en el sentido contrario a la manecilla del reloj. No salió positivo el resultado, significa que la suposición fue correcta. Y vamos con el último. En el último, el determinante de la matriz modificada de tercera columna es menos 16.500.000 y el determinante de la matriz de coeficiente es 78.375.000. Esos valores los coloco acá. La división me da menos 4/19 de amperio y dio negativo. ¿Por qué? Porque hemos elegido que el sentido que debía tener era en el sentido de las manecillas del reloj y resulta que es el contrario. O sea, de que si hubiéramos elegido de que tenían sentido contrario a las manecillas del reloj, esos resultados todos habían dado positivos. Recuerden que el signo menos es lo que nos indica de que como tuvimos una elección libre de para dónde íbamos a colocar a girar la corriente de malla, si nos equivocamos de sentido, el resultado nos va a dar negativo. Bueno, algunos probándolo en clase hoy dijeron que este método era más corto. A mí lo que me parece, en mi opinión personal, es que hay que tener mucho más cuidado con los signos, que el método de Gauss-Jordan es más ordenado en el sentido de que aplique el inverso multiplicativo y después 2 veces el inverso aditivo, y ese proceso se repite 3 veces. Por 2 que sale se reduce en 6 matrices, pero cada uno tiene sus gustos. Entonces les dejo este video para que puedan repasar y revisar muy bien sus formas de cálculo para unas próximas intervenciones. Muchas gracias por su atención.